Ya estamos con la doctora Lucía Delgado, que es profesora grado 5 de Oncología del Hospital de Clínicas, es directora del Fondo Nacional de Recursos y directora nacional del Programa Nacional de Control del Cáncer. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, directora no, es la doctora Alicia Ferreira. Ah, perdón. Yo soy presidente alterna del señor Ministro de Salud Pública. Bien. Representación del Ministerio a la presidencia del Fondo. Claro, no sos directora del Fondo Nacional, no, sino... La dirección la tiene la doctora Alicia Ferreira. ¿Y tu cargo viene a ser...? Presidente del Fondo Nacional de Recursos, alterno al Ministro de Salud Pública, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia un poco? Bueno, la dirección general es una dirección que tiene que ver con la gestión y la presidencia. La presidencia es la comisión horaria administradora. Es más técnica. Más de dirección técnico-política que de dirección de la gestión del fondo propiamente dicha. Bien, estos días se cambió la guía que tiene que ver con el tema de las mamografías. Vamos a empezar un poco viendo en general lo que sucede en Uruguay. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de mama en Uruguay en estos momentos? Bueno, el cáncer de mama en Uruguay, como en el mundo en general, es el cáncer más frecuente en la mujer. Se diagnostican aproximadamente 1.850 casos nuevos por año en promedio, ¿verdad? Y es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. Uruguay, con respecto a otros países en América Latina, está dentro de los países que tienen la incidencia más alta y en consecuencia la mortalidad también, porque cuantos más casos hay, ¿verdad?, para un mismo riesgo de morir van a haber más muertes. Así que se diagnostican aproximadamente 1.800 casos nuevos y fallecen aproximadamente 650 mujeres uruguayas por cáncer de mama por año en promedio. Así que son cifras de incidencia y mortalidad elevadas, muy similares las cifras de incidencia a las de Estados Unidos, por ejemplo, y similares también a las de Europa Occidental. O sea, Uruguay en todo tiene un perfil oncológico similar al de los países más desarrollados. O sea que lo ambiental no estaría incidiendo tanto. No incide, sí. Lo que sucede justamente incide, porque ¿por qué tiene un perfil oncológico similar? Por varios motivos. El primero, porque tenemos una expectativa de vida larga. Es decir, que la estructura etaria de nuestra población es una población donde hay más cantidad de gente más añosa, o menos joven, como le queramos llamar, ¿verdad? No hay que olvidarse que el cáncer de mama, la enorme mayoría de los casos se ve después de los 50 años. En general, el 75% de los casos ocurren después de los 50 años. Los últimos datos de Uruguay muestran el 78% de los casos. Así que cuanto más vivimos, más riesgo de tener cáncer de mama. Los países que tienen menor expectativa de vida, bueno, tienen menor incidencia de cáncer de mama. Ese es uno de los factores y es muy importante para casi todos los cánceres. Y luego los otros tienen que ver justamente con el estilo de vida, cómo vivimos, qué comemos, ¿verdad? Y bueno, y Uruguay tiene un estilo de vida en muchas cosas muy similar al de los países más desarrollados, sobre todo Europa Occidental, también Norteamérica. Así que bueno, esas cosas explican que tengamos una incidencia elevada y en consecuencia una mortalidad más elevada que los que tienen menor incidencia. El tema de las mamografías ha estado en debate hace cuántos años en el mundo y hay como dos escuelas, ¿no? Contame un poquito cómo es el debate a nivel internacional. Ahí va, en realidad no hay dos escuelas, hay algunos matices en cuanto al peso que se le da a algunos resultados, que algunos son muy firmes y otros todavía hay que esperar un poquito más. Es eso, el diferente peso que se le da a resultados que pueden ser más o menos concluyentes o definitivos. ¿Y por qué? A ver si lo puedo explicar. Hace muchos años, allá por bastantes décadas ya, se iniciaron estudios clínicos randomizados. ¿Esto qué quiere decir? Randomizado quiere decir que si se va a comparar hacer mamografía, como en este caso, como forma de detección temprana del cáncer de mama, no lo va a prevenir, pero si se desarrolla lo va a detectar, eso es lo que se busca, en una etapa más temprana en la que sea potencialmente curable y con el tratamiento mínimo efectivo, es decir, tratando de conservar la mama. Cuanto más pequeño y más localizado ese cáncer de mama, más posible es que podamos curar y conservando la mama. Bueno, entonces, el objetivo de realizar la mamografía a mujeres presuntamente sanas es intentar detectar en una etapa temprana un cáncer de mama que aún no se ha manifestado clínicamente. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, para saber si realmente esa detección temprana tiene que ver con
el riesgo de morir por cáncer de mama, eso hay que demostrarlo. Y para eso la única manera, o el nivel de evidencia más alto, es comparar un grupo de mujeres que aceptan realizarse la mamografía periódica, de acuerdo a determinados estándares, etcétera, con un grupo que no. Ahora, para que no hayan sesgos, o sea, porque si yo dejo que elijan, bueno, ahí pueden haber causas que también pueden explicar diferencias en mortalidad. Las mujeres que aceptan participar en un estudio que investiga esto, tienen que ser asignadas al azar al grupo. Eso es un estudio que efectivamente se ha hecho. Varios en el mundo. Con decenas de miles de pacientes, pero hablo cada estudio con 60.000 pacientes o 30.000 pacientes en el grupo que hacía mamografía y otro tanto en el que no. Ese tipo de estudios, entonces, la única variable conocida, ¿verdad?, que es la mamografía, ¿sí o no? Y se supone que otras variables no conocidas, al asignarse al azar al grupo que se va a hacer la mamografía o al que no, se van a distribuir también en forma equilibrada. En los grandes números, si tiro una moneda al aire 10 veces, puede caer 8 veces del lado de la cara. Pero si la tiro 10.000, lo más probable es que 5.000 y 5.000 o más próximo a mitad y mitad se van a distribuir. Y esto es lo mismo. Gran número de pacientes en un estudio y asignación al azar, bueno, hace que muy probablemente la única diferencia entre los grupos va a ser que se haga o no la mamografía. Y en consecuencia, la medida que importa, ¿cuál es? Si logramos reducir la mortalidad por cáncer de mama. Esos estudios que se empezaron hace décadas, que fueron estudios muy grandes, como decía, y algunos mejor diseñados que otros, se realizaron fundamentalmente en Suecia, hay varios estudios suecos, en Canadá, en el Reino Unido. Los suecos terminaron concluyendo que no era necesario hacer mamografía. No, eso fue un metaanálisis de un grupo, no tiene nada que ver con los estudios. No es No, eso fue un metaanálisis que se hizo hace algunos años del grupo Cochrane y no, los estudios hicieron... ¿Eso que es un sector muy pequeño? Es analizar el conjunto de los estudios con una metodología que se llama metaanálisis. Bueno, pero entonces, para terminar la historia, entonces esos estudios se hicieron y se asignaron las pacientes al azar al grupo de mamografía o al grupo control. Y bueno, y allí, del análisis justamente global de esos estudios, la mayoría de esos estudios mostraron un beneficio, es decir, una reducción de la mortalidad o del riesgo de morir por cáncer de mama asociado a la realización de la mamografía. Hasta la fecha no han habido nuevos estudios importantes con gran número de pacientes. Lo que ha habido hace muchos años, por los 70 empezaron. ¿Y en qué porcentaje las mamografías reducían? Ahora lo voy a decir. Entonces ya, luego de completado el estudio y el seguimiento mínimo, se pudo determinar el beneficio. Cuánto se había reducido la mortalidad una vez completado el estudio y el seguimiento que se había establecido, cuál era la reducción de la mortalidad. Ese beneficio, que ya lo conocemos hace años, más allá de que algunos grupos lo puedan discutir en función del diseño, la calidad de los estudios, en general es bastante claro. Nosotros también lo analizamos en su momento a nivel nacional, lo recuerdo bien, allá por los 90, cuando se publicó este metaanálisis que ponían en cuestión a la mamografía. De Cochrane. Sí, nosotros en el Hospital de Clínicas, que teníamos nuestra unidad de mastología multidisciplinaria, estaban todos quienes tenían que estar, ¿no? Por supuesto, no solo los oncólogos, sino los cirujanos, imagenólogos, psicólogos, patólogos, bueno, muy preocupados en ese momento. En la facultad reunimos a todo el grupo multidisciplinario y dijimos, bueno, nosotros tenemos que leer otra vez todos estos estudios y sacar nuestras propias conclusiones. Recuerdo que terminamos con un ateneo en un piso quirúrgico, no recuerdo si era el 10 o el 7 o el 9, un ateneo multitudinario en el cual, por supuesto, también participó el profesor Enrique Barrios, que hoy dirige el Registro Nacional de Cáncer, y todos aquellos que tenían una formación metodológica en epidemiología y en estudios clínicos randomizados muy fuerte. Y bueno, de ese análisis técnicamente impecable, concluimos nosotros en Uruguay que la mamografía podíamos confiar en que había un beneficio claro que reducía la mortalidad por cáncer de mama. Esa revisión y ese análisis lo hicimos en ese momento y mantenemos las mismas conclusiones en el mundo globalmente, ustedes lo saben, de ahí las recomendaciones, y también en Uruguay. Lo hemos revisado, lo hemos analizado. ¿No llegaron un porcentaje? Sí, ese beneficio, es bien claro el porcentaje. Ese beneficio varía de acuerdo a la edad de las mujeres que se realizan la mamografía. Y bueno, entonces, cuanto mayor es y en función del riesgo de cáncer de mama, no solo de la edad. Entonces, primero el riesgo.
Cuanto mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mayor es el beneficio de buscar la detección temprana. Y obviamente el beneficio es mayor en las mujeres con alto riesgo, por ejemplo, riesgo genético. Esas mujeres no fueron incluidas en estos estudios. Sobre esas nadie discute que hay que ir a buscar, hay que prevenir, si se puede, el desarrollo de la enfermedad y si no, detectarla en una etapa temprana. Y esas son recomendaciones específicas que no tienen nada que ver con la guía que se acaba de publicar, que hace referencia solamente a las mujeres de riesgo promedio para abajo, no a las de riesgo alto. O sea que las de riesgo alto las dejamos afuera. Las de riesgo alto están guiadas por su propio médico que le indican la mamografía. Las de riesgo alto siguen las recomendaciones específicas para las mujeres que tienen alto riesgo para cáncer de mama, que hay guías, ¿verdad?, internacionales. Pero eso, ¿dónde están siendo guiadas, digamos, por su propio médico? Por los especialistas, ¿verdad? El médico de cabecera, ya sea su médico de familia, su médico ginecólogo, en fin, el médico con el cual realiza los controles. Obviamente lo primero que hace el médico es determinar el nivel individual de riesgo. ¿Usted tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama o no? Bien. Si lo tiene, entonces el médico va a informar a la paciente acerca de las recomendaciones específicas para el grupo de alto riesgo. Bien. No solo para la detección temprana, también las hay muy distintas a las de riesgo promedio para evitar el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? No es el tema de hoy, ni esta guía hace referencia a esa población, que es un pequeño porcentaje, pero muy importante. Claro, esta guía es para toda la población. Esta guía es para la población de riesgo promedio, excluye a la de alto riesgo, que esa tiene recomendaciones específicas. Bien. ¿Qué pasa con las mujeres que no se identifica un alto riesgo? Bueno, entrarían, ¿verdad? O digamos, serían el objeto de estas recomendaciones y de las guías internacionales que todos conocemos. Bueno, y que se basan en estos estudios, que no incluyeron a las mujeres de alto riesgo, sino solamente... O sea que son estudios bastante antiguos. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Primero, la respuesta al beneficio. De esos estudios antiguos que se mantiene el seguimiento y el análisis a más largo plazo cada vez que pasan los años, con, ya digo, decenas y decenas de miles de mujeres. Bueno, el beneficio varía en función del riesgo. Entonces, riesgo alto, afuera. Del resto de riesgo promedio, también hay un rango, una variación en el nivel de riesgo. No es lo mismo una mujer que no identificamos ningún factor de riesgo que la que tiene alguno, aunque no sea un factor de alto riesgo. Claro. Por un lado. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta, y eso creo que es bien claro, las preferencias de la paciente informada de beneficios y riesgos. Entonces, para población de riesgo promedio, sacando las mujeres de alto riesgo, el beneficio de la mamografía, ahora que ya tenemos el riesgo promedio, va a variar fundamentalmente dependiendo de la edad de la mujer que se realiza la mamografía. Y eso es lo que muestran los estudios. Globalmente, el realizarse mamografía periódica en mujeres de riesgo promedio, globalmente reduce la mortalidad por cáncer de mama un 20%, 19 a 20%. Y esto promedio es menor en las mujeres menores de 50 años y mayor en las mayores. Por ejemplo... ¿Esto fue un estudio reciente? No, esto se sabe de hace 20, 30 años. Entonces, ¿por qué fue el cambio en la vida? Ahí viene. Ahí viene. Una de las cosas que se tomó en cuenta es esto que ya se sabía, el beneficio. Entonces, por un lado, en las de 40 a 49, la reducción del riesgo de morir por cáncer de mama que surge de estos estudios es del 15%. En las de 60 o más, 30%, el doble. Y en las de 50 a 59 está en el medio. Entonces, por un lado, el cáncer, el 78% de los casos va a ocurrir después de los 50 años. El mayor beneficio es después de los 50 años. Eso es beneficio. Bien. ¿Qué apareció nuevo? ¿O qué se sabe más de cosas que se sabía menos? Y bueno, los riesgos. Los riesgos en general se van conociendo y se van pudiendo cuantificar mejor con un seguimiento más largo. Los riesgos del uso de la mamografía, de la radiación. No, justamente eso es lo que es uno de los beneficios de esta guía, ¿verdad? Es lógico pensar, cualquiera que no esté vinculado. O sea, el hecho de hacerse mamografías todos los años, desde los 40 años, ¿no afecta a los pulmones, que pueda aumentar una probabilidad de cáncer de pulmón o un problema de cardiopatía? A ver, en medicina como en la vida el riesgo cero no existe, ¿verdad? Es como decir un medicamento que efectos colaterales puede tener y si uno lee el prospecto no toma nada. Bueno, por supuesto que si uno lo busca podrá encontrar algún reporte, pero en realidad el riesgo
Primero sobre la mama, que es donde se hace el estudio, ¿verdad? Que también se puede irradiar y puede generar ¿qué es lo que se irradia? Cáncer. Porque el resto teóricamente va a estar protegido. Yo no soy imagenóloga, pero esto está en todas las comunicaciones al respecto. E incluso hay, que es bueno que la gente lo sepa, cantidad de páginas en español de instituciones muy, muy prestigiosas, como el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el de Canadá, del Reino Unido, donde se puede entrar y allí está explicado los riesgos asociados a la mamografía, incluido el riesgo de irradiación, que se ponen ejemplos, incluso se lo compara con la irradiación ambiental que recibimos durante un año, se lo compara con la irradiación de una placa de tórax, de una tomografía. Bueno, y allí uno entiende que ese riesgo es mínimo, no se puede decir que sea cero, porque el riesgo de que la irradiación provoque cáncer no depende de la dosis solamente, no depende de la dosis, sino que depende de que justo por azar, bueno, está. Entonces, cero no es, pero es absolutamente ínfimo. Y si ese fuera el riesgo, no habría... No sería el problema. El problema es el sobrediagnóstico, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad el cambio en la guía justamente para informar sobre todo esto y tener oportunidad de informarlo mejor, incluso poder dedicar a los distintos aspectos para que cada uno esté bien informado y pueda decidir, ¿verdad?, con la información completa, que podrá tener distinto valor, ¿verdad? No, para todo el mundo no es lo mismo, uno dice bajísimo riesgo, bueno, para alguien ese bajísimo riesgo puede ser algo a considerar, para otros no. Claro. Lo importante es que estemos bien informados. Bueno, pero el consenso es que ese no es el problema y que el riesgo es muy, muy, muy bajo y que el beneficio de la mamografía, si ese fuera el riesgo, lo supera con creces. Ahora, ¿qué es lo que se vio? Por un lado, el tema de los falsos positivos, que si se quiere, como se llegan a detectar como tales, ¿verdad? No es un problema mayor, pero bueno, lleva, por ejemplo, a biopsias innecesarias. Ahora, ansiedad, cuando se hace la biopsia, a estrés, ahí se sabe que no era. ¿Y entonces por qué a veces se hacen tratamientos cuando en realidad es un nódulo? Eso es solamente otra cosa, ahora voy. Entonces eso no es falso positivo. Falso positivo es cuando la mamografía hace sospechar la probabilidad de cáncer y es necesario entonces realizar la biopsia para confirmarlo o descartarlo. Entonces allí se sabe que era un falso positivo, porque se hace la biopsia, se mira el microscopio y no era cáncer. La imagen que mostraba la mamografía no correspondía a un tumor maligno. Es el falso positivo y eso, el problema mayor que tiene es, bueno, fundamentalmente las biopsias innecesarias. Porque son invasivas. Y sí, es una biopsia de la mama y además es lógico que si uno piensa que puede tener un cáncer de mama, ¿verdad?, y tiene que esperar a veces, porque es lógico, todo lleva tiempo, que se haga la biopsia, que se informe la anatomía patológica, en ese periodo se genera ansiedad y estrés. Pero bueno, se llega a saber si eso o no. Las biopsias y eso es un porcentaje en estos estudios, no estoy diciendo que eso ocurra aquí o allá, pero en esos estudios se estima que el riesgo por ejemplo, para mujeres que se realizan mamografía en forma anual cada 10 años, el riesgo de falsos positivos acumulados es muy, muy alto, puede alcanzar el 60%, y el riesgo de biopsias innecesarias, porque no todos requieren biopsia para corroborar que a veces con otra imagen se puede descartar, pero el riesgo de biopsias innecesarias, que sería el punto más importante, varía entre el 7 y el 10% en ese periodo. Quiere decir que no es algo despreciable. Y lo interesante también es que ese riesgo varía con la edad y que es mayor en las mujeres de 40 a 49. ¿Usted Primera tiene cosa, entonces vamos. ¿Sobre diagnóstico Sí, de este tiempo, desde el 2006 hasta ahora? ¿Tienen cifras? ¿Sobre diagnóstico? ¿Sobre casos? Sí, claro, ahora vamos a llegar, lo dejo para el final porque es la parte que se sabe más recientemente, empieza a aparecer y con cifras que todavía no son definitivas, pero que nos tienen que hacer reflexionar y ser cautos, nada más, pero no son definitivas. Entonces, por un lado, vamos poniendo en la balanza, no el beneficio. 40 a 49, beneficio pequeño en relación al resto, menor que en el resto, y riesgos de falso positivo mayor. De la irradiación, pese a que es mínima despreciable, también es mayor, porque como usted muy bien decía, no es lo mismo exponerse a partir de los 50 que a partir de los 40, son 10 años más. Claro. Es mínimo, pero también agrega, como muy bien decía el profesor Barrios en una reunión que fuimos juntos, dice, es mínimo, pero bueno, también si vamos al tema de la edad, lo ponemos de ese lado. El riesgo de falsos positivos es mayor en las de 40 a 49, también, por múltiples motivos.
Y ahora el sobrediagnóstico, que es lo que todavía las cifras no son absolutamente seguras, pero lo que se vio en los estudios fue lo siguiente. A ver si ahora lo puedo explicar mejor que de mañana. Bueno, las mujeres son asignadas al grupo que se hace mamografía o al que no. Se eligieron esos estudios donde el que no se hacía, ni durante el estudio ni después. ¿Para qué? Para ver justamente. Se supone que el grupo que se hace la mamografía durante el estudio va a adelantar el diagnóstico. O sea, si no se hiciera la mamografía, ese cáncer de mama se iba a diagnosticar más adelante, ¿verdad? Años después. Con la desventaja de que se iba a diagnosticar porque se palpa, porque es grande y en definitiva la probabilidad de curación es menor. Claro. Bueno, si eso fuera cierto y todos los cánceres de mama que detecta en forma temprana la mamografía luego fueran a ser detectados en forma tardía, ¿qué tendría que pasar? Que la frecuencia o la incidencia de cánceres de mama en el grupo que se hizo mamografía, a la larga tendría que ser la misma que en el grupo control. Porque en el que no se hacía van a aparecer más tarde, pero tienen que aparecer. Pero aquí, que no. Que hay una digamos, incidencia mayor, bastante mayor en el grupo que se hizo mamografía que en el que no se hizo, en el cual se estima, entre todos los estudios, que hay un 20% de cánceres que no aparecen nunca. Es decir, que la incidencia en el grupo que hizo mamografía con respecto al control, promedialmente, de acuerdo a esos estudios... ¿Por qué encuentran que tienen más? Ahí va, es un 20% mayor. Pero debe haber una causa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que se piensa? Que hay un porcentaje de cánceres detectados en forma temprana, cuando están muy localizados, que dejados a su libre evolución nunca van a crecer o dar síntomas, ¿verdad?, a manifestarse clínicamente. Que van a tener una evolutividad tan baja, no van a evolucionar. Eso por un lado. Y por otro lado que, sobre todo en las mujeres de más edad, otras causas de mortalidad van a competir con el cáncer de mama, que no va a llegar a ser el problema, ¿no? Entonces, esas dos explicaciones son las que se piensa que están en la base de este exceso de cánceres de mama en el grupo que se hace mamografía con respecto al que no. Y esto no es un tema menor y es mucho más importante que el de los falsos positivos. ¿Por qué? Eso lo sabemos de los estudios. Vemos que hay un exceso de cánceres en el grupo que se hace mamografía con respecto al otro. A mí no me termina de quedar claro. Por eso, ahí va. O sea, suponete que el estudio va del año 80 al 85 o del 80 al 90 y allí se diagnostican a través de la mamografía 100 cánceres de mama. Y en el otro grupo de mujeres, el mismo número, no se hace mamografía. Entre el 80 y el 90 se van a diagnosticar menos, porque siempre los test de tamizaje o screening adelantan el diagnóstico. Sí. Lo que hacen es diagnosticar antes la enfermedad. Entonces se juntan casos, ¿verdad? Aumenta el número de casos por efecto del estudio. Entonces, en este diagnóstico 100 y en este 40. Pero yo espero, si estos 100 son de verdad, que en los siguientes años aparezcan los otros 60, que yo acá los diagnostiqué más tempranamente. No aparecen. Aparecen una parte, pero no todos. No eran necesarios. Esos que no aparecen son los que no habría uno que prestarles atención, pero uno digamos. no puede saber cuáles son. Después que vos haces la mamografía, le haces la biopsia y tenés el diagnóstico de cáncer in situ o invasor, no podés saber cuál es el que iba a evolucionar o cuál no. Hoy la medicina no lo puede saber. Quizás dentro de algunos años sí se identifiquen factores, características del tumor que nos hagan saber cuál va a evolucionar y cuál no. Pero hoy eso no lo podemos saber. Entonces, hoy representa un riesgo, pero luego que la hicimos no podemos saber. Entonces, ¿eso quiere decir que no tenemos que hacer la mamografía? No, claro que la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es claro que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Globalmente en el mundo, algunos países un 20% no, aproximadamente. En promedio, pero es más, la reducción puede llegar a un 30% en las mujeres de 60 o más años. Fíjate que es muy importante. Entonces, hay que hacerla. Y entonces aquí hay que prestar atención. Y ahí los investigadores, esto es nuevo también. ¿Estos riesgos son iguales en todas las edades? ¿Cómo podemos hacer para, digamos, sacar el máximo beneficio de la mamografía? Es decir, hacerla en aquellas mujeres que tienen más beneficio y menos riesgo. ¿Y qué es lo que se vio? Otra vez, que el riesgo de sobrediagnóstico es significativamente mayor en las más jóvenes. Esto lo decía también la profesora Len Sancho, que
es la que ha dirigido por las características propias, capaz. Sí, porque predominan los carcinomas in situ, por las características propias seguramente vinculadas a este intervalo etario. Entonces, es más frecuente en las mujeres más jóvenes y más frecuente cuando se trata de carcinomas in situ que invasores, pero en los invasores también hay sobrediagnóstico. Entonces, ahora tenemos toda esa información, se ha ido acumulando, que hace 10 años o 20 años no teníamos. Y eso es lo que ha hecho que en todo el mundo entero han cambiado las guías. La guía no cambió en Uruguay. En el año 2009, 2008 ya esto que nosotros proponemos aquí, desde este grupo multidisciplinario que fue construido, se terminó en el 2014, donde participaron las sociedades científicas, las cátedras, ¿verdad? La Comisión de Lucha contra el Cáncer, es decir, todos quienes son referentes o que podían aportar el tema, bueno, participaron fue una participación importante, que allí está en la guía, los autores, revisores, incluso fue revisada también por la profesora Hélène Sanjó, que trabaja en OMS, en Lyon, en la IARC, y que es la responsable de estos programas de prevención, con una experiencia enorme, que estuvo acá justamente hace poco, y todos los grupos en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Yo había traído para mostrarles, en el año 2009 el grupo de trabajo para la prevención del cáncer en Estados Unidos cambia sus recomendaciones y dice entre los 40 y 49, pero además lo dice igual que nosotros, porque no lo inventábamos por otra parte, ¿no? Individualizar, ¿qué quiere decir? Informar como el beneficio es menor y los riesgos son mayores, informar ampliamente a la paciente, como hacemos siempre a todas las edades obviamente, pero tomar muy en cuenta la preferencia de la paciente ampliamente informada y esas matices que hay en el riesgo. No todas las mujeres de 40 a 49 de riesgo promedio tienen el riesgo promedio. Unas tienen un poquito más, otras un poquito menos. Y bueno, y en función de eso, la preferencia del médico, el insistir en ver el beneficio individual cuál puede ser, y también que la señora bien informada, bueno, pueda en función de sus preferencias, de sus valores, decir yo, frente a este beneficio menor y a este riesgo mayor, quiero hacerme la mamografía, o mire, no, prefiero hacerla a partir de los 50. Eso quiere decir individualizar, no quiere decir, como a veces se interpreta, no se recomienda la mamografía hasta los 50, no, se recomienda considerarla, como en todas partes del mundo, antes, pero en forma individualizada. ¿Por qué? Como decía, porque el beneficio es menor y el riesgo mayor. Entre los 50 y 69, que el beneficio es mayor y los riesgos son menores, enfáticamente recomendarla. Y entre los 70 y los 74, en función un poco de las preferencias y valores y de las comorbilidades. Acá más que el riesgo, que es alto, porque cuanto más vivimos, más riesgo, también importa, como decía, las otras causas que compiten por la enfermedad y la mortalidad. Ver qué otras enfermedades, la expectativa de vida y conversar todo eso con la paciente, con la usuaria. Y lo último, que no solo depende del nivel de riesgo, que ya hablamos, y de la edad, sino también, y eso se vio, de la periodicidad, el intervalo entre las mamografías. Y esto es algo que siempre yo recuerdo cuando en el país, en Uruguay, se incluyó la mamografía en el carnet de salud, lo recuerdo perfecto. Habíamos revisado todos los estudios y habíamos llegado a la conclusión que ya han llegado todos los países y todas las guías. Es decir, que no hay ningún estudio que demuestre que hacerla en forma anual el beneficio es mayor que si se hace cada 2 años. Es decir, no hay estudios que comparen eso, pero los estudios que fueron positivos, como yo les decía, algunos la hicieron una vez por año, otros cada 2 años y otros cada 3. Y estudios cada 3 que mostraban un beneficio similar a lo que le hicieron cada 2 y cada 1. Entonces, eso por un lado. Y en Uruguay, de hecho, con muy buen criterio, en ese momento se incluyó la mamografía cada 2 años, que no se entendió bien en ese momento, pero ahora que cada vez tenemos más información y otros países y otras guías también toman en cuenta esto. Bueno, ahí podía ser un tema de preferencia, ¿verdad? Por múltiples motivos que no corresponde ahora analizar. Pero ahora se agrega otro dato más. Cuando los que analizan permanentemente los resultados de estos estudios ven si el riesgo varía en función de la edad, también se fijan si varía en función de la periodicidad. ¿Y qué se ve? Que el riesgo de falso positivo y el riesgo de sobrediagnóstico, ni hablar el de radiación, aunque ya dijimos que es mínimo, es mayor si se hace anual que si se hace cada 2 años. Entonces, si el beneficio no se ha demostrado que sea menor y los resultados muestran un beneficio similar
y el riesgo es mayor, ¿qué corresponde hacer? Recomendarla cada 2 años, por lo menos en ese grupo de 50 a 69, donde, ¿y qué pasó que yo traía para mostrarles? Que prácticamente todas las guías en el mundo hicieron eso. Ya desde el 2009 el grupo de trabajo de los servicios de prevención de cáncer de Estados Unidos y también de Canadá dijeron de 40 a 49 individualizar, de 50 a 69 cada 2 años y de 70 a 74 de acuerdo a las preferencias, comorbilidades. Y así casi todas las guías, queda una o dos que no, tanto de Europa como de Norteamérica, y incluso en Estados Unidos una de las más refractarias, la American Cancer Society, que bueno, todo el mundo la tomaba acá como referencia, muchos colegas, y muy bien, porque es realmente una guía que además tiene información muy accesible a los pacientes, a la población en general, acaba de, en el 2015, sacar todo el análisis que fundamenta el cambio de su guía. Directamente, entre los 40 y 45, no hacer mamografía. A partir de los 45. A partir de los 45 a los 54, una vez por año, puso ahora que ponía anual a partir de los 40 hasta... Pero ellos recomiendan una vez por año. No, hasta los 54 y de los 55 en adelante cada 2 años. Es un cambio muy, muy importante y lo fundamentan con una publicación en la revista Lancet que resume muy bien y muestra todos los datos, para gran parte de lo que hemos estado hablando. Así que, en resumidas cuentas, y no quiero abusar... No, pero te quiero hacer varias preguntas más, sí, No, pero digo de la guía. La nueva guía es recoge, que fue elaborada justamente y liderada la elaboración de la guía de este grupo. Sí, el grupo lo conformó y lo lideró la profesora Graciela Sabini cuando dirigía el Programa Nacional de Control del Cáncer. Y este año lo que hicimos fue, como la íbamos a publicar, porque no había podido ser publicada en papel, está impresa, está presentada y ahora la tenemos que difundir y explicar justamente porque es importante que todo el mundo conozca los fundamentos. Y bueno, y esa guía que se elaboró de esa manera justamente es un gran avance porque, en definitiva, amplía, porque antes teníamos en el carnet de salud de los 40 a los 59, y ahora la guía lo que hace es, entre los 40 y 74, establecer recomendaciones de acuerdo al intervalo etario. ¿Por qué? Porque los beneficios y los riesgos también son diferentes. O sea que me parece que un aporte muy, muy bueno. Obviamente que va a ser susceptible seguramente de nuevas modificaciones porque el conocimiento avanza, porque los datos se confirman o no, y eso obliga a la permanente revisión. Esto es una decisión revisión. También que afecta económicamente a un montón de gente que trabajaba en torno a esto, ¿no? No sé, yo de eso no puedo decir si afecta o no afecta. Pero me imagino que al trabajar más, al recomendar una mamografía anual a partir de los 40 años, hay una actividad mucho más grande a nivel de técnicos, que todo eso se va a ver afectado, ¿no? A ver, el objetivo nuestro, ahora como Facultad de Medicina y como Programa Nacional de Control del Cáncer, es reducir la mortalidad por cáncer de mama. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Los trabajadores de la salud estamos para eso. Ahora, el resto es una evaluación de impacto económico de la actividad de venta de servicios que francamente no lo sé, pero a priori yo diría que no genera un impacto. No parece muy razonable, porque es todo lo contrario, ¿verdad? O todo lo contrario, bueno, sería exagerado decir eso, pero justamente, a ver, primero, en este país lo que se recomendaba, ¿verdad?, dentro del carnet de salud, era entre los 40 y los 59, ¿verdad?, cada 2 años. Miren la ordenanza y es así. O sea, 20 años cada 2 años. Esos 20 años, sí o sí, cada 2 años, siguen estando. Pero ahora era anual, ¿no? No, era cada 2 años en el carnet de salud. Ah, pero los médicos en general te la recomendaban anualmente. Eso no era la recomendación nuestra. La recomendación que hoy traemos tenía 20 años cada 2 años. Entre los 40 y los 59, sí o sí. Esos mismos 20 años ahora se ponen con una recomendación muy fuerte, podría decirse sí o sí, entre los 50 y los 69. O sea que no, es difícil imaginarse cómo eso puede afectar. Pero además se incluye considerar y realizar 10 años más, entre los 40 y los 29, y entre los 70 y los 74, que tampoco estaba. O sea que hay una ampliación muy clara. Y con la ventaja de que esa ampliación recomienda informar muy bien a las mujeres y tomar en cuenta las
diferencias en beneficio y riesgo según la edad. Claro. O sea que amplía y mejora el rendimiento y toma mucho más en cuenta, o pide tomar mucho más en cuenta, la valoración que hace cada una de nosotras de la información sobre el beneficio y el riesgo. Creo que es un gran avance. De hecho, en todos los países que se han modificado las guías, todas las instituciones lo ven de esa forma, como un gran aporte. Acá de lo que se trata no es de ahorrar, sino de ahorrar muertes por cáncer de mama. Ese es el único objetivo. El tema del pago de la tasa moderadora que estaba exonerada para las mujeres de 40 años, ¿eso se sigue manteniendo o cambia a los 50 ahora? La idea, eso todavía no están las ordenanzas y no es algo que... Pero la idea es mantenerlo. Pero no sé, por ahora sigue siendo gratuito y la idea es considerar mantener eso. Claro. De manera que no solo que no veo un cambio en reducir, sino todo lo contrario, una mejora que esperemos que, bueno, que a la larga reduzcan en lo que estamos buscando, que es mejorar nuestras cifras de mortalidad por cáncer de mama. Ese es el objetivo, el único. Y en todo lo que tiene que ver con cáncer, creo que ahí es donde tenemos que hacer en todo, porque bueno, el que no se puede prevenir hay que tratarlo y entonces tratar de tratarlo en una etapa temprana, potencialmente curable, y a veces tampoco es posible y hay que tratar también la enfermedad avanzada, pero tenemos que hacer un esfuerzo máximo para que si podemos evitar enfermar lo evitemos y si no es evitable lo hagamos en una etapa en que deje las mínimas secuelas. Claro. Y tenga el mínimo costo para las personas en salud, ¿verdad? Porque digamos, una cirugía, una radioterapia y una quimioterapia pueden curar, pero son tratamientos que si uno, como dicen siempre, no puede evitar enfermar o recibir tratamientos que tienen sus efectos colaterales, bueno, sin duda que es un gran aporte, ¿no? En cuanto a los tratamientos, justamente, y como estar vinculada con el Fondo Nacional de Recursos, ¿cómo se manejan las tensiones entre las asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica y los médicos? Ese es todo un tema que si me quiere invitar otro día, con gusto, porque es un tema que también es extremadamente complejo, ya lo sabemos todos, ¿no? Y creo que yo, como no es el tema del programa ni los tiempos, quedaría fuera de contexto. Es complicado, puedo decir algo nada más. Creo que todos los uruguayos compartimos una angustia común, ¿verdad? Es decir, uruguayos, diría toda la gente en el mundo. Y es que así como la medicina se ha complejizado enormemente y los costos en salud se han disparado de una forma tan grande que hoy este tema es un tema central en los congresos de medicina. O sea, el congreso de oncología más grande del mundo lo puso en su sesión plenaria. De los 4 trabajos que se presentaron, los 4 hicieron mención a estos aspectos y una de las 4 presentaciones estuvo referida a plantear la evolución terrible, ¿verdad? El incremento insostenible, unsustainable, dijo el profesor Leonard Saltz, a pedido del presidente y de toda la Asociación Americana de Oncología Clínica, porque si bien paga la gente en general, la gente ya no puede pagar. En Estados Unidos de Norteamérica, los costos en salud, y en particular el costo asociado al diagnóstico de cáncer, es la principal causa, publicado en artículos científicos, de quiebra personal hoy en los Estados Unidos de América. A esa angustia de uno de los países más ricos del mundo, el más rico no lo sé, es a la angustia que nos sumamos todos también desde nuestros países. Eso en el caso de diagnóstico. Pero en el caso de tratamiento. La quiebra es por el tratamiento. O sea, lo que sigue después del diagnóstico de una enfermedad avanzada. Entonces, eso es lo único que puedo decir que compartimos y que obviamente que se trata de una enfermedad que es la segunda causa de muerte en la mayoría de los países. Ya en los países más ricos, la primera, muchos, porque se abate la muerte por causa cardiovascular y entonces el cáncer pasa al primer lugar. Es un problema de los países con población más envejecida, los países que tienen mejor sistema de salud, que han podido controlar las infecciones, las enfermedades cardiovasculares, y bueno, Uruguay en eso está bastante bien posicionado y el cáncer también es un problema importante, y como tal, cuando los costos para tratar la enfermedad avanzada son tales que no los puede sostener un país rico o una de las poblaciones más ricas, sí, bueno, es un tema súper complejo, muy no es un tema de Uruguay, es un tema del mundo. Pero igual me gustaría conocer su opinión sobre algo muy puntual, que es el tema de los medicamentos y cómo hay pacientes que muchas veces se dirigen directamente a Presidencia para pedir y obtienen una respuesta. ¿Cómo ve este panorama de personas que hacen ese tipo de pedido extraordinario y terminan muchas veces recibiendo
Pero bueno, esto o sea, son necesidades que tiene mucha gente. Es un tema mundial también, porque es muy difícil, ¿verdad? Es natural que si uno está enfermo, esto lo digo a título totalmente personal, ¿no? Es porque también hay que entender eso, ¿verdad? Que cuando uno le pregunta la opinión a alguien, no es lo mismo la opinión, trate de ponerse en situación, ¿no? Usted como médico frente a su paciente. Usted como médico tratando de ver cómo resolver un problema país, salud, un problema región, salud. No, pero es un caso puntual, una persona que precisa en los casos puntuales es normal que cualquiera que está enfermo, cualquiera, no médico, no importa, cualquier ser humano enfermo y que no encuentra, o que alguien le dice que puede haber una solución y no la encuentra, ¿quién no le escribiría una carta al presidente de la República o a quien sea, o al director del Fondo Nacional de Recursos, o al director de la mutualista, o a su médico, pero o a los amigos? es desde el fondo cómo ven que Presidencia presta atención y acepte estos pedidos cuando también hay muchos otros que no gritan tan fuerte, digamos. Es una interpretación, no sé, esto es una opinión personal muy inadecuada. A mí, si me mandan una carta o me piden mi opinión, yo la voy a responder también. El problema acá está centrado, es un problema, como digo, que pasa en toda... Esto no pasa solo en Uruguay. Este es un problema que Uruguay viene incluso de atrás en los países más ricos, como en el Reino Unido, ya pasó por todo esto y sigue pasando. El tema de las cartas, el tema de los amparos, el tema de los reclamos, que es natural que la gente busque sus caminos y sus respuestas, y eso no quiere decir que las soluciones estén, ¿verdad?, al alcance, porque eso significa, la solución requiere de una respuesta para todos. Entonces, bueno, sí, se va haciendo lo mejor posible. No, y a la vez, así lo vemos, se va haciendo lo mejor posible. Claro. O sea, hacemos siempre, todos, cada uno desde su lugar, que no es el lugar individual, voy a decir, el del consultorio, el del paciente y el médico. Todos aquellos que trabajamos en algún ámbito en el que podemos aconsejar, asesorar, responder una carta, hacemos lo mejor posible. Qué difícil que es, ¿verdad?, en tanto no hay una solución de fondo. Y sí, cada vez que en lo personal me toca, no solo en este tema, en cualquiera, tener que resolver cuando no hay un problema resuelto, ¿verdad?, a través de una... Entonces uno siempre sabe que lo van a criticar, ¿verdad? Siempre, porque siempre va a haber gente que piense que hubiera sido mejor de esta manera o de esta otra. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Eso, lo mejor que puede para esa situación puntual, que no es deseable que sea puntual, pero lo es, porque en tanto no tengamos la forma, ¿verdad? Y yo voy a decir que yo le escribiría una carta a la industria farmacéutica, y ya se le han escrito, y ya se le ha hablado, no de acá, de Uruguay, del mundo, pidiéndole que ganen menos dinero, que bajen los precios. Creo que esa es la carta que el mundo entero tiene que escribir, y la que el mundo entero está escribiendo, pero la que la prensa también tiene que apoyar y levantar y pedir, porque allí está la respuesta y la solución. El doctor Bañulo decía estos días que hay muchos medicamentos que son inocuos. Bueno, pero sacando eso, póngale los que sirven. Vamos, porque pero eso está sucediendo mucho también, que hay muchos medicamentos que no son necesarios o que realmente no cumplen el objetivo que sí, claro que sí, claro que sí, hay de todo, pero es un tema tan complejo, por eso yo no quiero entrar, y si usted me quiere invitar a mí o a otro, yo con todo gusto vengo, pero a dar mi opinión personal como uruguaya, como potencial paciente en una cosa tan común, como médico, como oncóloga, como todas las distintas posiciones o perspectivas que se puede ver el problema, con esa angustia que a todos nos genera y que lo queremos resolver, pero no es fácil, porque estamos hablando de, como dicen en Estados Unidos, muchos billones de dólares, trillones de dólares. Entonces, cuando se habla de eso, se entiende que los caminos de solución requieren de la buena voluntad de todos. En primer lugar, de las causas, porque hay que preguntarse por qué ha aumentado así el costo en salud, no solo en los medicamentos oncológicos, sino en toda la medicina. Acá estamos hablando de los medicamentos para la hepatitis, para el SIDA, para todo, para la artritis. Entonces, primero hay que preguntarse eso. Hay que preguntarse por qué, si en un país como Uruguay, que se va incorporando todo, se empieza a hacer difícil, ¿por qué es? Y saber cuál es la respuesta. Porque los costos aumentaron en miles y en millones de dólares, muchísimo, en forma casi exponencial. ¿Y hasta cuánto podemos prescindir de esos medicamentos? No, la idea no es prescindir, la idea es solucionar el problema. Pero por ahí se puede, ¿no?, prescindir, muchas veces, ¿o no? Bueno, pero, a ver, algunos de los medicamentos que van a amparo en Uruguay o en el mundo son medicamentos que el beneficio es muy discutible, como decía el doctor Bañulo.
Pero vayamos a lo que el beneficio existe. No discutamos el beneficio, digamos, pongamos que sí, que todos fueran beneficiosos, que no lo es, como siempre, hay algunos que más, otros que menos, otros que poco, y algunos que casi nada. Bueno, pero pongamos los que son los menos, pero los hay, y muy buenos, y todos los queremos. ¿Por qué no los podemos tener no acá, en la región? ¿Por qué Inglaterra los saca de la cobertura, el Reino Unido, un país tan rico? Porque no se puede sostener. Claro. Y entonces hay que escribir la carta. Hay que escribir muchas cartas económicamente. Pero la carta hay que escribirla y hay que pedirle que todos colaboren. Y acá hay un actor que es fundamental y que nos puede ayudar porque es el que fija esos altísimos precios, que yo no soy experta en eso, pero según decían en el Congreso norteamericano, y mostraba muy bien el profesor Leonard Saltz, no tienen relación ni con los costos de producción ni con el beneficio, mayor beneficio de las drogas. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Mucho mejor? Cuesta mucho más. No, cuesta muchísimo, muchísimo más y es un poquito mejor. Y los costos de producción no llegan ni al 50% de lo que hoy se pretende pagar por estos medicamentos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ver cuáles son, como usted muy bien decía, los que realmente tienen un beneficio significativo. Eso no hay nadie que estudie eso. Sí, ¿bien? ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que es muy difícil porque hay que ir creciendo juntos, ¿verdad? Este es un tema, en cierta forma, que se ha disparado a nivel mundial, este incremento de los costos, y que obliga a justamente a que mucha más gente se dedique a analizar estos temas, a que se forme en análisis de beneficio, como dicen los norteamericanos, en el estudio del valor, el valor que es la relación entre el beneficio, cuánto prolonga la vida, o cuánto, y los costos en toxicidad y en dinero, porque la salud no tiene precio, pero tiene costos. Lamentablemente no nos lo dan gratis, nadie nos regala esos medicamentos. Los estados lo tienen que pagar. Entonces, este es un problema que angustia enormemente y hay que escribir muchas cartas, vuelvo a decir, pero la carta más importante, porque es que puede ayudar más, es a los que fijan los precios. Claro. Y lo digo a título totalmente personal y me hago responsable de esta afirmación, pero estoy absolutamente convencida de que todos tendríamos que, bien, yo respeto mucho y creo que cada uno tiene derecho a establecer sus necesidades y ganancias, ¿verdad? Pero nosotros como médicos y la población tenemos también derecho a pedir que se haga un esfuerzo para reducir esos precios de forma de facilitar el acceso con equidad y en forma sostenible, ¿verdad? Claro. Para, bueno, en nuestro caso, para todos los uruguayos. Eso es lo que pedimos. ¿En qué etapa está la actualización del formulario terapéutico de medicamentos? Eso siempre está permanentemente en actualización, se está analizando, pero justamente en los últimos años en todos lados se ha debido incorporar el análisis de la costo-efectividad de los impactos presupuestales, porque no se trata de irresponsablemente asumir algo que después es imposible de sostener, ¿verdad? Entonces hay que priorizar, por un lado, que es lo que usted decía, cuáles son los realmente buenos, ¿Qué criterio utilizan en general? Y es lógico el criterio clínico, el análisis de el valor científico, el diseño de los estudios, que sean estudios bien diseñados, y luego allí nosotros tenemos, esto es un trabajo conjunto donde referentes de las facultades de medicina, etcétera, gente muy bien formada en estadística, epidemiología, además, los análisis que hacemos acá son los mismos porque no hay que confundirse. A veces la gente cree que cuando la FDA registra algo hizo este análisis y cuando lo registra está diciendo que esto es muy bueno y que hay que usarlo. No es así. No tiene mucho el control, registro digamos. El registro de la FDA lo único que significa es que hubo un estudio clínico bien diseñado cuyo resultado fue estadísticamente significativo. Le voy a poner un ejemplo para que vea que vale la pena que de repente en otro momento me pueda dar un ratito. Hay un medicamento que siempre lo pongo de ejemplo en los últimos años, pero hay una cantidad, podemos traer muchos ejemplos de eso, para el cáncer de páncreas avanzado, que aumenta la sobrevida mediana 12 días. Clínicamente cuesta miles de dólares, ¿no? Clínicamente no es significativo ese cambio. Tiene toxicidad, cuesta mucho dinero, 12 días la sobrevida mediana no es lo que uno priorizaría, ¿verdad? Bueno, la FDA lo registró. ¿Por qué? Porque por ley está obligada a registrar todos aquellos medicamentos que hayan sido probados
en un estudio clínico randomizado, y la P, o sea, la probabilidad de que las diferencias encontradas esos 12 días se deban al azar no es estadísticamente significativa. Es decir, la P dio que esa diferencia es estadísticamente significativa. La FDA no puede mirar la magnitud de la diferencia, es decir, o sea que hay un si montón beneficia de cosas por ley, que se declaran por la FDA que en realidad no tienen mucho la sentido. FDA no es una agencia que recomienda qué tratar y cómo tratarlo, solamente registra. Cosas y que dentro de los parámetros entran. Por ley tiene la obligación Sí. de registrar lo que dio estadísticamente significativo, Claro. no clínica, no importa si no es Claro. clínicamente significativo. Sí. Entonces es una diferencia con respecto a nuestro país, ¿verdad? Es decir, que nuestro país, si bien en general mira lo que registra la Agencia Europea o la FDA, bueno, tiene que empezar, como todos los países, Estados Unidos va a cambiar también, a empezar a mirar, como usted muy bien decía, qué y cómo. Eso es lo primero, y en eso podemos colaborar todos, pero no alcanza con eso. Claro. Porque aún, como yo le digo, que nos quedáramos con los 2, 3 o 4 medicamentos, que claramente hay un beneficio, y que todos lo queremos, yo los quiero, todos los queremos, no hay nadie que no los quiera. Bueno, como yo había hecho esa estimación con 3 de esos medicamentos, y una estimación personal, unas cuentas allí, que las tengo disponibles, y superaban el incremento presupuestal para los próximos 2 años, para todo el país, para todas las áreas, con 3 medicamentos. ¿Qué me dice? Entonces, de eso estamos hablando, y por eso yo esa carta, Claro. la haría una carta así, pero bien además, y buscando realmente ese apoyo o ese compromiso de parte de uno de los actores, que es un actor principal. O sea, a nivel médico no se puede trabajar para hacer estos pedidos, o sea, los laboratorios trabajan con visitadores médicos, hay un contacto muy fluido con los médicos, no se puede hacer un pedido como más fuerte corporativamente a los laboratorios. Los médicos, todos lo tenemos que hacer, ¿verdad? La sociedad en su conjunto. Digo, porque tiene una relación más estrecha, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos, esto es permanente, a todos los lugares donde nos convocan, vamos y llevamos esto mismo, este análisis, esta reflexión, y invitamos a la industria farmacéutica, sin ir más lejos. En octubre, en noviembre, los primeros días de noviembre, las cátedras de farmacología y terapéutica organizaron esta actividad, invitaron a todos los actores y nosotros fuimos, nos invitaron a exponer y expusimos esto mismo con números, con todo, y de la misma manera participaron abogados, participaron jueces, es decir, esto lo estamos analizando, reflexionando y llevando a todos los ámbitos, y lo que necesitamos es que justamente todos, si estamos de acuerdo, bueno, veamos, por un lado, el descenso de los precios, la priorización, ir mejorando en la priorización, lograr el descenso de precios, etcétera, etcétera. También los gobiernos están trabajando a nivel regional, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, en buscar reducción de precios a través de otras estrategias como las compras conjuntas. Pero creo que también hace falta un compromiso de todos, ¿verdad? Con la salud de cada uno de nosotros, y bueno, que ahí está la parte más importante, porque en definitiva es el gran obstáculo, ¿verdad? No es que queramos o no queramos, todos queremos, no, claro, pero es complicado. Es muy complicado. La última pregunta que voy a hacer, que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, con estos estudios genéticos que se están haciendo en el Hospital de Clínicas Civil Militar, me gustaría que contara un poquito en qué consisten y cuán accesibles son. Bueno, ese es otro gran tema. Sí, esto ya tiene que ver con ese pequeño porcentaje, el 5 a 10% de los cánceres de mama que se diagnostican en mujeres de alto riesgo, ¿verdad? Y puede parecer poco, pero son mujeres más jóvenes y que tienen más riesgo de enfermar. Entonces, es un tema importante, ¿verdad? Más en los países donde el cáncer de mama es frecuente, como Uruguay. Así que 5 a 10% de los cánceres de mama ocurren, se estima que ocurren, porque son datos de otros países fundamentalmente, nosotros no tenemos estudios epidemiológicos, pero más o menos por los datos que tenemos sabemos que es similar. 5 a 10% de los cánceres de mama ocurren en mujeres genéticamente predispuestas, es decir, que han heredado un gen de susceptibilidad para el cáncer de mama y que también puede aumentar el riesgo de otros cánceres, sobre todo el de ovario. ¿Eso se manifiesta en parientes que han tenido la enfermedad o puede no manifestarse en parientes? O sea, ¿puede uno estar predispuesto genéticamente y no saberlo? Puede, sí. Entonces, lo primero, como siempre digo, todo
toda persona debe consultar a su médico y saber cuáles son sus riesgos, no solo las mujeres con respecto al cáncer de mama, y poder elaborar una estrategia con vistas a la prevención, no solo de cáncer, de todo, ¿no? Bueno, en el caso del cáncer de mama, primero saber el nivel individual de riesgo. ¿Yo pertenezco a alto riesgo o no? ¿Puedo ser portadora de riesgo genético o no? Eso el médico de cabecera, ¿verdad? Entonces el médico ginecólogo, la señora pregunta, y a veces es necesario que la persona sea derivada a una consulta más especializada porque a veces no es muy evidente, puede haber la sospecha y lleva tiempo analizar toda la historia personal y familiar para decir, sí, mire, es muy probable que en su familia haya. O sea que la primera consulta con el médico de cabecera, con el médico de la familia, y luego de allí a veces es necesaria una consulta más especializada que por suerte hoy está disponible en varios lugares, porque estos genes se identificaron en los 90. Y claro, es algo, si bien no es de ayer, pero bueno, lleva su tiempo formar los equipos. Bueno, hoy por suerte Uruguay está muy bien posicionado, lo estuvo desde los 90, fue junto con Chile y Brasil el primer país de América Latina que tuvo datos propios, que tuvo una consulta especializada, que tiene publicaciones con datos de predisposición hereditaria al cáncer de mama en Uruguay. Y bueno, y todo eso ha hecho que hoy tenga varias opciones, tanto a nivel público como privado, para poder evaluar el riesgo genético. O sea que no son solo estas dos, hay más, aparte del Hospital de Clínicas, Hospital Militar. Y confirmarlo o descartarlo, ¿verdad? Entonces, a nivel público, las consultas hoy, en la clínica ya desde los 90 tenemos la consulta oncogenética, y lo que cambió ahora es que en lugar de hacerlo con unas técnicas que no eran el secuenciado masivo, porque primero no existía la secuenciación antigua de tipo Sanger, y eso era muy, muy costoso. Nosotros no lo podíamos pagar, pero no solo nosotros, por ejemplo, Francia hacía test de alternativa, ¿verdad? Que fueron los que incorporamos nosotros en ese momento, test de screening o de tamizaje, buscando ver si podía haber o no una mutación, y luego el sector sospechoso se secuenciaba en lugar de secuenciar todo. Bueno, justamente los avances tecnológicos, que son los que también nos permiten tener estos tratamientos mejores y están vinculados a los avances en medicina, también permitieron disponer de técnicas mucho mejores para el estudio del riesgo genético, como es el secuenciado masivo, que se abarató muchísimo por otro lado. Entonces, en ese marco, Uruguay también, en esos años, ¿verdad? Francia instala acá el Instituto Pasteur Montevideo, ¿verdad? Que es una maravilla. Trabaja gente de toda la región, es decir, no solo uruguayos, es una referencia para muchísimas cosas, muy, muy bueno, que ha sido un aporte impresionante para nuestro país, por las posibilidades que genera desarrollo, innovación, etc. Y bueno, también con el doctor Alfonso Cayota, que somos compañeros desde los años 80, que dirige todo este sector en el Instituto Pasteur y que además es profesor de la facultad del Departamento Básico de Medicina, resolvimos nosotros cambiar de estos estudios de screening, ¿verdad?, a el secuenciado masivo, con firmando un convenio con el Instituto Pasteur Montevideo, que lo que hace es aportarnos el secuenciado. Eso se analiza en el Departamento Básico de Medicina por el equipo que lidera el profesor Cayota, de ese análisis del secuenciado sale el resultado, y nosotros lo que mantuvimos en la cátedra de oncología es la consulta de asesoramiento previo y posterior. Eso es una vía. Con respecto a la accesibilidad, la otra lo mismo, ¿verdad? En el Hospital Militar también hay un grupo donde hay personas que hemos compartido y se han formado con nosotros previamente, otros que se han formado en el exterior también, y que realiza el asesoramiento y luego los estudios se hacen, si tengo bien entendido, en el laboratorio Genia, que también ofrece el asesoramiento más los estudios y otros más, ¿verdad?, que están instalados acá en Uruguay. De manera que hay una buena posibilidad, ¿verdad?, para que según cada uno pueda optar lo que le parezca mejor o más apropiado. Entonces, con respecto a la accesibilidad, nosotros, hablo por ahora por el lugar donde yo trabajo y he trabajado siempre, nuestro objetivo es, y que además estamos trabajando en lo que es cátedra de oncología, que también no es solo el Hospital de Clínicas, ¿no? Ahora ya en breve vamos a hacer un lanzamiento de esta actividad, así que no le puedo dar ninguna primicia, pero hay varias importantes para dar. No es Hospital de Clínicas, es más que eso.
y Instituto Pasteur, ¿va? Pero eso lo vamos a decir después. Y bueno, y esta unidad, el objetivo más importante que tiene, que seguramente es compartido también por el militar, es hacer todo lo accesible que podamos el estudio a la población. Esto quiere decir que el militar tiene un cupo de estudios gratuitos, nosotros también, para los pacientes públicos. Sí. Y que la idea es bajar los costos todo lo posible para que aquellos que no pertenecen o que no se asisten al prestador público y que no tienen recursos paguen lo menos posible, ¿verdad? Una reducción progresiva. Y eso lo hacemos ¿cómo? Y bueno, tratando de reducir los costos y nosotros vamos solo al costo. En este no hay una ganancia de ningún tipo. La ganancia el militar es cuesta $800, ¿no? Sí. El estudio. ¿Y en el de clínicas? Ahora lo mismo, pero estamos intentando reducirlo. Sí. Pero eso cuesta a los que no se asisten en el prestador público, ¿verdad? Para los usuarios de clínicas es sin costo. Gratis, claro. Pero nosotros queremos reducirlo todo lo posible. Eso lo vamos a poder hacer en la medida que sigan reduciéndose los costos de los reactivos, que logremos ir simplificando las cosas de manera de poder bajar y bajar y bajar y hacer que más personas y más familias, porque acá son familias, puedan acceder y tener todo el apoyo en la idea de que los que no lo necesitan van a poder ir a otros lados, y justamente por eso nos parece que esta complementación y esta posibilidad de optar y de ofrecimientos del sector privado también ayuda justamente a que, bueno, todos puedan. Lucía, nos has hablado de un montón de Perdonen, cosas. que es tenemos un hace mucho chorrete. rato hablando. Muchísimas gracias por no, gracias la a ustedes. Y por poder contarnos de todo esto. Así que bueno, hablaremos en otra oportunidad sobre estos temas puntuales. Gracias a ustedes y por dar esta oportunidad para nosotros, ¿no? Y creo que es para todos, porque poder informar y compartir es la única forma de entendernos y avanzar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias.